Bienvenidos al primer podcast de verdad de Kilómetro Cero, que es este, porque el anterior fue un poco de presentación de lo que nos íbamos a encontrar en los podcasts, que era Kilómetro Cero, quién eran esas personas, o yo en concreto que estaba detrás de Kilómetro Cero, y no podíamos no invitar en este primer podcast a una persona que nos ha inspirado a muchos, que ya no somos tan jóvenes, sí de espíritu, pero no por fechas en el calendario, que es Juanjo Alonso, que igual por ese nombre no le conocéis tantos, sí por su alias, que no sabemos si es su apodo o su personaje, como es Capitán Pedales. Así que para nosotros es un orgullo contar aquí contigo, Capi. Gracias por escucharnos y hacernos caso y estar aquí en Kilómetro Cero con nosotros. Bueno, ya sabes, Silver, para mí venir aquí al sótano de Kilómetro Cero, este es como un rincón de las tentaciones, ¿no? Estar aquí siempre te inspira, siempre es agradable, porque tú has sabido reunir y sabes reunir o condensar todo lo que significa no solo el ciclismo de ahora, sino el ciclismo de antes, lo que significa todo eso que decías, ¿no? Fomentar un poco la inspiración para que la gente siga tirando del hilo. Entonces, para mí es igual un privilegio y un honor y bueno, no sé, estamos entre amigos, Y hoy ¿qué vamos a podrá hablar decir? sobre todo de algo por lo que muchos conocimos a Capitán Pedales, que fue de su vuelta al mundo en bicicleta, no en el año 2025, ni en el 20, ni en el 2010, sino por los 90 más o menos, cuando no existía el teléfono móvil, cuando las tarjetas de crédito tampoco circulaban con tanta alegría, cuando no hacíamos videollamadas a casa, Bizum por descontado, no entendíamos qué palabra era, y si decíamos esta frase no nos entendía nadie, ¿no? Ahora decimos, mira el WhatsApp que te he mandado un stories que he puesto un post en Instagram, ¿no? Eso, en el 90 si escuchabas esto no entendías nada, ahora hablamos una lengua totalmente diferente y hoy vamos a hablar sobre todo, porque podríamos hablar de muchas cosas con Capi, pero hoy vamos a hablar de esa vuelta al mundo, porque Capi Pedales podríamos hablar muchas más cosas, porque tiene publicados ni más ni menos que 63 libros de ciclismo, si no recuerdo mal, o sea que no está nada mal, hablaremos de esto luego también después, es uno de los grandes referentes y conocedores de la península ibérica y en especial del Camino de Santiago, pero insisto, hoy vamos a poner foco porque si no nos despistamos y hablamos de mucho, pero no concretamos, que nos pasa mucho cuando nos juntamos tú y yo, que es hablar de esa vuelta al mundo en el año 90, que nos cuentes un poco en qué año fue, sobre todo, cuántos días estuviste y cómo surgió esa idea un poco loca en aquellos tiempos de hacer la vuelta al mundo. Sí, porque ahora empiezo quizás por el final, ¿no? La idea, hombre, también es fruto, en esa época yo era montañero, ya me gustaba viajar, salíamos con los amigos a pues, Europa, a los Alpes, o sea, ese ansia un poco, por un lado, de evasión, de quizá la rutina que no nos terminaba de llenar, claro, en los años 80, mediados de los 80, ¿eh? Estamos hablando una transición importante, búsqueda de nuevas respuestas, una juventud alocada, descubres una afición que es el montañismo que te lleva pues eso, a países, a lugares. Y entonces una cosa lleva a la otra. Entonces esa inercia, un poco, o ese espíritu aventurero que yo tenía de descubrir el mundo, claro, cuando apareció la bici de montaña, de repente dijo, oigo, si es que esto es alucinante, es un vehículo que me lleva por cualquier sitio, que es divertido, que tal. Entonces empecé a probar y dije, pues vamos a hacer, vámonos hasta primero a Sierra Nevada en bici, o vámonos a los Pirineos en bici, venga, y allí escalamos como los libros que yo leía. Yo ya leía entonces por libros de estos de entre 0 y 8000, que veía que los alpinistas de Europa, los primeros, pues un poco los pioneros, ¿no?, de este mundo, que no tenían mejor recursos, bueno, tampoco habría muchos recursos, ¿no? Pero en esa época, primero en los años 20, a lo mejor pues iban en bici a escalar y ponían las tablas de esquí. Entonces yo decía, "Jo", me sentía un poco pionero, ¿no? Y decía, pues íbamos, nos íbamos a la sierra. Yo salía de casa, salíamos de casa, nos íbamos a la Pedriza, escalábamos, volvíamos en bici. Aquello me parecía alucinante. Y claro, ya sabes, una cosa es si pillas vicio, no puedes parar. Y yo soy muy, muy ambicioso. Entonces empecé a viajar, yo qué sé, al final decía, pues si es que viajo más que monto en bici. Nos íbamos a Alberdón, llegaba a los Alpes y lo que me gustaba era el viaje. Pues lo divertido que era pasar por Francia, por las aventuras, descubrías sitios, conocías a gente, te despistabas y cuando llegabas allí decías, sí, escalabas algo. Y entonces, claro, ya me surgió la idea de decir, pues un poco más allá, y ya un día decidí salir sin material de escalada, solo a viajar, ¿no? Y ya llegué a Alemania y ya en Alemania, Alemania, Suiza, ¿no?, por Europa y tal, ya llegaba así como, pues, esto ya mola. Y ya la siguiente ya volví a casa y dije, me voy a estar ¿En qué donde año voy. fue esto? Eso fue bueno, eso ocurrió en el 89. Entonces ya volví. Vendí, claro, porque necesitaba dinero, yo siempre vivía con lo justo, claro, como buen montañero de la época,
Y entonces vendí pues todo el material de escalada, incluso el saco de dormir, el bueno que tenía, ¿no? Un plumar de eso, de los buenos, que era un Galvez, ¿no? Que Por era, Wallapop no lo vendiste. no, no, lo vendían los colegas, todo. Entonces, o sea, es que no existían. Bueno, claro, es que era todo diferente, todo funcionaba pues más de amistad, de hablar con la gente, ¿no? Incluso la inspiración surgían las ideas en un refugio de montaña, pasando el tiempo, o en un vivar de la Pedriza, una noche allí, pues que llovía y tal, y hablando, ya a lo mejor fumando un peta. En aquella época, los años 80, fumábamos petas entonces, ¿no? Ahora ya no, nadie fuma, por favor. No, no, hace ya mucho tiempo, pero no sé, eran situaciones muy hechizantes, ¿no? Entonces, cuando tomas una decisión, dices, ya no hay vuelta atrás. Venga, pues vámonos hasta tal. Y bueno, Sí, el pues, famoso no hay, que aquí decimos tanto, ¿no? claro, Y entonces decides dar la vuelta al mundo, en el año 90 es cuando comienza ese viaje. justo ya en el año 90 ya decido, me despido de casa, digo que me voy. ¿Cuántos días más o menos duró el viaje? ¿Cuánto tiempo El viaje exactamente? duró 2 años largos, más o No menos. está nada mal, Sí. no está nada mal. ¿Y cuántos kilómetros acumulaste aproximadamente? En total unos 70.000. Unos Unos 70.000. 70.000. Y más o menos, ¿cuánto dinero te costó en pesetas? Luego lo traducimos a euros para los que no entiendan. ¿Cuánto crees que te gastaste más o menos? ¿O te costó? Mira, nunca he echado las cuentas. Yo cuando salí, ese material que vendí pues el saco, el material de escalada y tal, así los colores, conseguí 30.000 pesetas. O sea, Eso sí me acuerdo. trasladado a euros, 180 euros de la época. Que cuando pasé por Andorra no tenía cámara de fotos, porque yo pasé primero por la bici, por la editorial de nuestros amigos de Bici Sport, Fran y Julio, que ya estaban allí, y les dije, oye, que no los conocía aquel día, que estaban allí en la calle Áncora, que me voy a viajar por el mundo, a dar, no sé, no se interesará algunos reportajes. Dijeron, sí, sí, pues joder, tú mándanos fotos, que como nos gustan las fotos, y salga la bici, me dijo Fran, dice, pon la bici, que se vea siempre la bici. Si tú no sales, da igual, pero ponemos que se vea la bici y te la ¿Qué publicamos. bici llevabas? Llevo una bici de Macario. Hombre, una Macario, sí, Macario señor. Llorente, que era una Macaria, la bauticé Macaria. Una bici que me prepararon ellos allí cuando estaban en Capitán Blanco Argibay, entonces tenían allí el almacén y la tienda. Los conocía ya de antes, pues ya montaba en bici, pues era la tienda de mi barrio, yo vivía en el barrio Pilar y era donde iba yo, donde iba mi padre también allí a hablar con ellos, pues todo el tema de bicis. Y, pues sí, venga, te vamos a probar una bici. Una bici, lo mejor que tenían. XT, que entonces todavía no existía el XTR. El XTR apareció después, cuando yo ya volví de ese viaje. Sí, sí, 92. Y entonces un XT dice lo mejor, wow, un plato allí todo preparado. Bueno, era una bici preciosa. Y con eso pues salí de viaje y yo dije, pues yo me voy hacia Oriente, ya volveré. Porque entonces, claro, no es como ahora que ya te pones el track y te dice a vuelta. No, entonces era billete de ida, que es lo más bonito, es lo que yo he hecho en falta, Silver ahora. Ahora cuando viajo, que sigo viajando, ¿sabes? Que voy a Sudamérica, pues o yo que sé, al Atlas, ¿no? Es que ya generalmente vuelvo, o sea, voy con billete de vuelta. Ya sé cuándo va a volver, sobre todo la familia. Claro, tiene que ser, ¿y cuándo vas a venir? ¿No? Porque tienes que... Y entonces era el viaje, siempre era viaje de ida. Y volvías cuando sentías que realmente ya te habías llenado, estás satisfecho o pasabas mucha hambre, ¿no? Decías, joder, que como vuelvo a casa y recupere un poco, no voy a poder seguir. Entonces volvía. Y ese viaje, no es mi viaje, una vez que ya llegué pues a Turquía, ya crucé, empecé a tener problemas de visados en Irán, en Pakistán, problemas en las fronteras, dije, madre mía, qué aventurón, si esto es alucinante. Entonces ya no quería volver nunca, yo solo quería tirar para adelante. Y para dormir, dormir y comer, ¿cómo te organizabas? ¿Lo pagabas, hoteles, tirabas de conocidos, portales de iglesias? ¿Dónde El dormías? dormir, principalmente era dormir, yo a mi saco de dormir, de 4 cosas, muy austero, entonces no, y dormía, la idea era dormir, pues claro, no era montañero, podía dormir en las camas de un faquir, si fuera, o sea, en esa época con 20 y tantos años, con, yo qué sé, curtido en las montañas, da igual, yo me sentía un superhéroe. Es que éramos superhéroes en esa época, entonces no hay nada que se ponga por delante. Yo me sentía así. Eso es un poco lo que echo de menos. Ahora tanta tecnología tal, ¿no? Yo lo que echo de menos era sentirme así, ¿no? El sentir que eres capaz de afrontar lo que sea, ¿no? Esa capacidad de superar cualquier aventura, eso. ¿Cuántos países en total? Yo creo que fueron 40 y tantos, 50 países. Y para pasar de continente a continente, avión, barco. Sí, el problema más gordo de cruzar, porque primero hasta, claro, Europa, llegué hasta
hasta, pues eso, Turquía, allá empecé a tener problemas en Irán y tal, pero bueno, llegué hasta Indonesia prácticamente, que había ferries, solo tuve problemas en Birmania. Birmania sí que estaba cerrado, porque Birmania siempre ha sido un país, un poco un reino muy medieval, muy antiguo, y entonces ahí tuve que saltar. Pero el problema gordo fue de Australia a gordo porque costaba, no sé, en aquella época un dineral. Claro, para mí cualquier precio de un billete de avión desde Australia hasta Canadá, hasta América, era un dineral. Pero bueno, allí, por ejemplo, en Australia estuve trabajando, conseguí dinero con la gente, o sea, muchos inmigrantes, la comunidad españoles que tenían bares, tienen, bueno, pues trabajo. Entonces estuve con ellos viviendo allí como casi 3 meses en Melbourne y de allí ya conseguí una vez el billete de avión y ya me fui a Canadá, haciendo escala en Hawái. Allí paró el avión, estuve haciendo escala. Y en Canadá, en Vancouver, ya empecé la travesía de América. Hice primero Canadá, luego Estados Unidos, desde Nueva York, primero Canadá, Vancouver, Nueva York, Los Ángeles luego bajando por todo Centroamérica hasta pues, Tierra del Fuego, hasta Ushuaia. Y allí ya sí, al entrar a África ha pasado lo mismo, pero ya en África, fíjate, bueno, claro, estamos pegando unos saltos, necesitamos 3 horas de podcast. No, vamos siguiendo. Entonces, claro, hasta Turquía bien, luego claro, ya... entonces, bueno, claro, Sí, sí. en Tailandia, ya en Tailandia sufrí unos robos, ahí empecé ya a cobrar los reportajes famosos de los que hablaba antes de Bici Sport, que me los publicaron, al final cumplieron, yo les enviaba las fotos, yo les enviaba los carretes de diapositivas, yo no veía las fotos, yo vi... Curiosamente, los primeros artículos que había publicado en la revista, una anécdota que lo he contado alguna vez, no sé si te la he contado alguna vez, cuando llegué, fíjate, al cabo a lo mejor ya de 2 años de viaje, llegó a Buenos Aires. A Buenos Aires igual, estaba igual para pasar a África, no sabía qué país, África fue muy problemático, estaba en Buenos Aires gestionando estuve como un mes más o menos allí, visados, claro, tenía que conseguir visados pues de Burkina, de un montón de países, era lioso. Y caminando y vi una tienda que pone Capitán Pedales. Digo, wow, Capitán Pedales, ¿no? Digo, joder, pues ya había firmado como Capitán Pedales, llevaba 1 año, 2 años firmando reportajes. Entro a la tienda, ¿no? Y me dice, no sé, dice, sí, no, esto es por un ciclista que nos inspiró mucho, que tal, que es español. Digo, igual, no será el Capitán Pedales este de la revista. Sí, tenían todas las revistas de Bici Sport que habían ido saliendo. O sea, que tú Y le yo era escribías a la revista, ellos leían la revista y habían abierto una tienda que se llama claro, Capitán Pedales. entonces, Que también hay que decirlo, por si acaso alguien no lo sabe, que tuviste una tienda de bicis. sí, también. Tuviste una tienda de Sí, bicis. ¿Cómo se llama sí. tu tienda de bicis? Capitán Pedales, O sea, que también este señor fue propietario de tienda de bicis, que en eso sí. lo compartimos también. Por suerte, durante menos tiempo. Sí, sí, la tuve poco tiempo, 1 año así, no soy muy de Que de eso ya hablaremos, pero el mundo de la tienda de metido, bicis sí, se apoya sí. a quitarse el sombrero por todos los que son dueños de tienda de bicis, que es un sector duro, ¿eh? Bonito para disfrutarlo, pero para Sí. trabajarlo un sector. Bueno, es una profesión que requiere mucha dedicación, también mucha capacidad de negociación. El mercado siempre es duro cuando tienes que estar cada día facturando, cada día comprando, cada día vendiendo. Y bueno, yo todavía, pues en esa época, pues, yo qué sé, Querías viajar. quería viajar. O sea, que volvemos a la tienda Capitán Pedales, que no es la tuya. O sea, que allí Claro, habían entonces, puesto ese nombre. claro, entré allí y dije, ¡oh! ¿Que dónde está exactamente esa tienda? En Buenos Aires. ¿Y sabes si sigue abierta o...? Está en contacto, bueno, claro, es que han pasado casi 40 años. Bueno, desde buscaremos en entonces. Google por si acaso. Entonces, después, sí, unos años, sí que hubo, sí que sabía que estaba y estuvimos en contacto, claro, porque yo dije, pero ¿sabéis quién es el Capitán Pedales? Sí, sí, mira, digo, bueno, que imagínate. Eso tiene que molar, ¿no? O sea, Claro, que yo- chavales, ay, guau, si eres tú y tal. Bueno, eso me pasó en más sitios, en Panamá también, en una tienda, que entré, tenía problemas con las piezas y tal, una avería, y entré en una tienda, mira qué tal, y jo, pues, y no sé cómo hablando, dicen, sí, sí, tal, no, yo soy este que está dando la vuelta al mundo, el español, porque claro, es que en esa época éramos muy pocos la gente que viajaba. Bueno, Ahora, y los medios de viajar en comunicación, bici y que medios de comunicación era uno. O sea, era, al final era la era revista Bici la Sport. revista en castellano por excelencia Eso. era Bicisport Y la recibían en Sudamérica, la recibían siempre 4 o 6 meses después sí, sí. de que se Las que editaba sobraban aquí. de aquí se iban Sí, para la allá. mandaban para allá, entonces iban siempre con retraso. Pero claro, como yo ya llevaba 2 años y pico de viaje, pues para ellos era una actualidad. Y Sí, sí. decía, no, si yo ya salí de España hace mucho tiempo. Sí, sí, antes no prescribían las noticias. Claro, pues Sí, sí. bueno, da igual, y el material para ellos era todo muy galáctico, siempre iban un poco así. O sea, que como anécdota del viaje, esa la mejor. Sí, Casi. esa, pues, bueno, una de ellas, ¿no? Porque yo que sé, aquello me pareció asombroso. Y Dije, luego, como madre mía. preguntas, ¿qué país de todos es el que más te sorprendió? El que no esperabas y de repente te sorprendió por algún motivo.
A mí Australia es el que más que sorprender, bueno, sorprender mucho. Yo creía todavía que en Malasia, claro, es que eran unos años aquellos de ignorancia total. Nos tenían un poco, veíamos en la tele que salía siempre lo mismo. Y claro, pues, había países que parecía que no existían, ¿no? Yo creía que en Malasia todavía iban como Sandokan con la banda esta roja allí. ¡Ah! Y llegas allí y son países que dices, oh, sí, hay carreteras asfaltadas y la gente tiene culturas y tal. Y así eso me pasa en muchos países, que descubría el mundo según iba viajando. Claro, que eso es lo bonito, ¿no? Llegaba a la India, a los sitios esos de los esos budistas, donde iban los Beatles allí a rezar. Yo creía que aquello iba a ser, me iba a iluminar. Y decía, pero pues estos son unos aburridos. Tíos, están todo el día aquí sentados sin hacer nada, aquí con la hoguera. O sea, cosas que si no ves no te puedes creer, ¿no? Cómo es la realidad. Y Australia me pasó un poco lo mismo. Yo Australia sí que no tenía ni idea de lo que me podía encontrar en Australia. O sea, porque yo Australia no es como ahora que pinchas y salen fotos, tal. Digo, ¿cómo será Australia? Me parecía alucinante. Quizás después de Asia, Asia es muy densa, muy empalagosa, sobre todo Indonesia, que fue lo último que recorrí, Bali. Era constante, una relación con la gente ya. Estaba un poco cansado, llevaba muchos meses por Asia y estaba un poco cansado de tanta relación, de tanta gente, de tanta densidad, ¿no? De población que hay. Y de repente llega a Australia, claro, y todo es diferente, todo es los animales, los colores, es el hemisferio sur, el cielo es diferente, en el hemisferio sur son otras estrellas, miras al cielo y no conocía ninguna estrella, yo que me orientaba por las estrellas, que estoy harto de mirar el cielo aquí en la sierra y de repente decía, pero bueno, ¿esto qué es? Estoy en otro planeta. Entonces era todo tan distinto, la gente tan amable, llegabas a la puerta de un supermercado, dejaba la bicicleta, me podía entrar allí a comprar comida, tal, y salía, y como mucho, pues un niño allí mirando, esperando a que saliera para preguntarme, oye, ¿y esto qué es? ¿O de dónde vienes? ¿No? O sea, no te tocaban ni las gafas. ¿Y miedo? ¿Sentiste miedo en algún momento? Miedo, yo me cago de miedo varias veces. Joder, en Tailandia cuando me atracaron allí a mano armada, que, tío, pasa con una pick-up, se paran delante, bajan dos tíos con dos fusiles. Vale, 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 pum, 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 pum. Vale, vale, vale. Me caí de miedo, que empiezas a tiritar y dices, lo mismo dispara, no dispara, vale. Pero claro, el temblor ese de... te paraliza, a mí me paraliza. O sea Sí, sí. que sentiste miedo en algún Miedo en momento. ese sentido, ¿no? Porque puedes perder la vida en cualquier momento, Sí, que te va a claro. atropellar un coche, pero no eres consciente de que es como escalando, de repente te puede caer una piedra que no esperas y te revienta la cabeza. No lo esperas, pero de esos miedos que dices, joder, es que está a punto de perder la vida, es que esté loco, o gente que te atropella, ¿sí? En la India me atropellaron, tuve que ir al hospital, me escayolaron porque me rompieron el brazo allí un loco de un autobús, o sea que miedo constante, decía, cada día era pura supervivencia, ¿no? Una Conducir aventura. por ahí con la bici, o sea, el miedo ese de estar pensando cualquier cosa y sobre todo el miedo a que ocurra y no pueda solucionar las cosas, ¿no? Como ahora. Ahora, por ejemplo, lo que decimos del antes y ahora. Ahora, mucho GPS y tal, que a mí me encanta, yo lo uso y para trabajar, para las rutas, para publicar y tal. Pero lo bueno que veo, lo que me gusta mucho es la comunicación, lo que hay. O sea, el que si pasa algo, la seguridad que tienes cuando haces cosas, eso es asombroso, ¿no? El que le des a un botón y aparezcan los ángeles del Grain y te saquen de un sitio o en muchos sitios, ¿no? O que por la noche hace poco estaba en Bolivia, un día horrible de esos que yo digo, ¿por qué estaré aquí? Por bien que esté en casa y tal, de esos. Y llamo a mi mujer a casa y hablando como si estuviera en Burgos. Joder, o sea, es un hundido total, completamente hundido. Es decir, yo tengo que irme de aquí, imposible, claro, porque no puedo salir de allí, estoy en mitad de la nada, en un altiplano, rodeado de vicuñas, de un mundo infinito, sin solución posible, y hablando con mi mujer a 20.000 kilómetros de distancia. Pues sí, pues tal, pues, venga, mañana, tal, no sé qué. Ah, qué bien, venga, vale, tal, no te preocupes. Eso me parece alucinante. Pero entonces eso no existía. Entonces, claro, tenías que funcionar de otra manera. Y Sí, esa es la diferencia. ahora la palabra aventurero como la conocimos en sus tiempos ya no existe. O sea, antes atravesar el desierto, ya no te digo el mundo, o sea, atravesar el Mm, desierto del Sáhara o el desierto de Atacama era para muy poquitos. Subir el Everest era para uno o dos. Y ahora ya vemos que cualquiera sube el Everest, cualquiera sube o atraviesa el desierto de Atacama, el del Sáhara. Es decir, que ahora ya con los medios que hay, cualquiera puede hacer lo que antes podían hacer muy Sí. pocos. Antes era quizás, o por lo menos en mi ámbito, mucho más difícil conseguir recursos materiales para acomodarte o para asegurar, ¿no? Lo que decimos, la seguridad, ¿no? Porque la aventura parece que va asociada al riesgo, al riesgo de muerte, al riesgo de que...
que por un lado sí que es así, pero por otro lado, para mí la aventura no es solo que hayas pasado un riesgo de morir, eso sí, eso también, sino la aventura es que pasen cosas imprevisibles, también cosas divertidas, ¿no? Que no cuentas con ellas. O sea, cualquier cosa, de momento que sales de casa y no sabes lo que te va a pasar al día siguiente, no sabes dónde vas a dormir, no sabes dónde vas a comer, no es que te vayas a jugar la vida, simplemente que no sabes ya dónde vas a dormir, ya es una aventura. Para mucha gente eso es una aventura. Es una aventura muy intensa, que si no estás acostumbrado, que para algunos decir, bueno, pues, vaya, pues, hasta que no llegue a Oviedo no me preocupo, puedo estar 5 días sin comer, ¿no? En muchas plazas hemos historiado. Pero la aventura a veces es una actitud, no es una suma de recursos. Puedes subir al Everest en plan resort de lujo. Hay gente que coge, pone 100.000 pavos y tiene cada 1.000 metros positivos, 3 serpas, 20 botellas de oxígeno y 5 tiendas de campaña. Y si le da el patatús, se mete para él. Y no admite que entre otro. Que eso es un poco también lo triste un poco del montañismo. Son ambientes muy severos, pero yo cojo, alquilo este espacio mío de la montaña para mí y tal. Entonces, en eso sí se han convertido algunas montañas, incluso pues, desiertos antárticos, desiertos de arena, o sea, lugares donde sí que los convierten un poco, hay recursos que antes no existían, ¿no? O por lo menos la gente que tenía dinero, que tenía esos recursos, no los usaba para vivir grandes aventuras. Bueno, Digamos, tú, ¿no? o sea, en resumen, te diste la vuelta al mundo, 2 años y medio, pero de casa saliste con una bici que Y prácticamente la 30.000 había... pesetas. Y 30.000 Que me pesetas. gasté, O sea, lo que te decía, la cámara de fotos para 180 mandar a euros. Fran O sea, fotos, la mitad del dinero. O sea, yo cuando estaba ya crucé los Alpes, yo creo que llevaba 20.000 pesetas. O sea, porque hay 100 mucha gente euros. que a lo mejor escucha Capitán Pedales, la vuelta al mundo en bici, y dice, jo, este tío tendría un presupuesto de 80.000 euros, Sí, 4 sí, patrocinadores. Claro, en esa época ni patrocinadores, ni redes sociales, ni teléfono móvil, ni nada. tarjeta de crédito en No, prácticamente que no, ningún no sitio. existía nada Por de eso. eso, o sea, que al final, una vuelta al mundo... Sí, sobre la marcha, pues eso, en Canadá también estuve trabajando, pues lo que te digo de Australia. Al final ya en África, por ejemplo, cuando estaba en Buenos Aires, esos reportajes me proporcionaban dinero, me acuerdo que les pagaban. Entonces en casa los juntaban el dinero y me enviaban 2 o 3 veces en Buenos Aires, por ejemplo, me enviaron una transferencia en American Express, pues de esos reportajes. O sea que sí que iba, al final con el Sí, tiempo sí vas, que fueron pero, produciendo algo, pero no, a nivel de pero seguramente que patrocinadores y mucha tal, gente que te esté no. escuchando diga, ah, pues yo quiero dar la vuelta al mundo. Pero claro, muchas veces empezamos la casa por el tejado. Tú dijiste, yo quiero dar la vuelta al mundo, que era tu prioridad. No era, voy a conseguir recursos para la vuelta al mundo, porque igual Exactamente. si hubieras estado pensando eso, todavía Todavía estarías se pensando en dar la vuelta al mundo. exactamente. Claro, de esa forma tú dijiste, no, yo la voy a dar. Sí. ¿Qué tengo? ¿180 euros? 180 euros. Ya veremos cómo, Claro, ¿no? es que en esa época eso de buscar patrocinadores no se llevaba. O Claro, sea, claro, no, no. no era como ahora que parece que si no tienes un patrocinador o una marca en algún sitio no puedes hacer nada. No, no, en aquella época hacían las cosas y hacíamos las cosas porque sí. ¿Y qué es lo que más te, cuando llegaste a tu casa? ¿Qué es la cosa que entre el Capitán Pedales que salió de Madrid y volvió a Madrid, qué había cambiado? Sí, bueno, es que el Capitán Pedales nació en ese viaje. O sea, yo cuando salí de Madrid solo existía Juanjo Alonso. Soy un tío aficionado a la montaña, montañero y tal. Y allí es cuando nació, en ese viaje, nació ese otro espíritu nómada mío, aventurero, ese mundo paralelo que llevo yo dentro, ¿no? Esa alma de aventura, que es el Capitán Pedales. Y entonces ese lo que tuve que hacer es aprender a disociarlo. Porque cuando llegué, me dijo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Sigue. O sea, no puede parar, ¿no? Es ese. Y entonces, al llegar, hombre, en esa época, claro, no es como ahora tengo otros compromisos. Yo enseguida, pues claro, seguí, paré, empecé a publiqué el primer libro, empecé a viajar, ya me proponían cosas, porque hacía, claro, hacía reportajes, daba conferencias, querían que publicase las editoriales. Y yo entonces, claro, el Capitán Pedales, yo como Juanjo Alonso decía, jolín, qué bien, si ya, le decía un poco antes, descubrí una profesión, aquello me ha llevado, cambió mi vida profesionalmente. Bueno, no es que cambiara, es que descubrí mi profesión. Bueno, Y entonces, 63 libros, o sea, claro, que hay que y escribirlos, ¿eh? Y no son novelas que uno se inventa claro, cosas, sí, sí, son son 63 páginas que libros están ahí. que además lo bonito de tus libros, y lo digo yo, no lo dices tú, es que son libros inspiradores, es decir, que tus Sí, 63 libros, yo tengo muchos y yo me los he comprado para inspirarme y para utilizar tu información y conocimientos para viaje. Yo tengo todos tus libros del Camino de Santiago, con lo cual al final tus libros no solamente es que te aporten un poquito de novela, que son muy bonitas, que no son estos libros de autoayuda que ahora son los que más se venden, que eso también tendríamos que reflexionar un poquitín por qué los libros que más se venden son los de autoayuda, que eso es algún mensaje que nos están sí, lanzando. bueno, Tus libros son libros inspiradores y que generalmente cuando uno se los compra
es porque está predispuesto a hacer ese viaje. Yo cada vez que me Mm. compro, tengo aquí mis guías de Japón, Etiopía, Tanzania, Marruecos, tengo todas mis guías Luniplanet de muchos sitios, y muchos sitios he ido, y otros muchos a los que no, me los he comprado, me los voy leyendo poco a poco y me inspiran al futuro a hacer un viaje, que al final tus 63 libros, seguramente, multiplícalo cuántos se han vendido y cuántas personas luego han hecho esos viajes gracias a esos libros o inspirados, bien por esos libros o por la información que en ellos tienes, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? Sí, A cuántas personas le has cambiado la vida gracias a tus libros. infinidad, infinidad. Sobre todo antes que daban más conferencias, en aquella época, me llegaban a decir, una vez terminé una conferencia, anécdotas de estas parecidas muchas, ¿no? Y se me acerca una mujer y me dice, mira, te tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo estoy casada, tengo mi marido y yo te voy a decir que tengas cuidado con lo que dices. No recuerdo exactamente las palabras porque tienes un peligro tremendo. Dice, mi marido, desde que leyó el libro, desde que te ha oído, dice, ha dejado el trabajo, trabajaba en una oficina, era administrativo, dice, un buen trabajo, y ahora está viajando por ahí. Dice, por favor, haz algo. Digo, ¿qué voy a hacer? Y eso me pasa muchas veces, muchísima gente, Ahí te puso pero contra la de pared. dejar trabajos, joder, pues yo cuando leí tus libros, o tus artículos en las revistas, joder, pues ahora es más fácil inspirarse con lo de los viajes, el bikepacking, ahora es una actividad, no digamos de moda, pero sí emergente, sí que es que lo Bueno, practica a ver, mucha yo creo que al gente, final, o pero en sea, aquella época es que era muy poca gente. claro, pero sobre todo, a ver, yo también lo digo, que la aventura como tú la conociste ya no existe, o sea, prácticamente no existe, pero sí que es cierto que gracias a las nuevas tecnologías se ha democratizado la aventura. Es Sí, decir, lo sí, que antes claro. era para gente como tú, que erais uno en España y 5 en el mundo, ahora por suerte, gracias a los GPS, el teléfono móvil, mucha gente Mm. puede adentrarse a ello, ¿no? Y además es cierto que de otra forma lo que te aporta finalmente es casi lo mismo, ¿no? Quitándote Sí, esos sí, riesgos sí, y esos sí. miedos, pero bueno, que al final todo parte por, yo siempre lo digo, ¿no? Esos pioneros, ¿no? Que abristeis un camino, ¿no? Sí, sí, porque es la actitud, es lo que decía un poco antes. O sea, toda esa tecnología lo que nos da o lo que suministra es información, en realidad es información. No te da capacidad de decisión, la decisión sigue siendo nuestra. O sea, tú llegas a un sitio y te dice la raya aquí o te dice una cifra y tú tienes que decidir hacia aquí o hacia allí, o paro aquí, o tú tienes que decidir mirar el cielo y decir, joder, es que me dice que siga, que me tal, pero es que va a llover. Claro, si no miras el cielo, si no te inspiras, si no eres tú mismo, si no te basas en las sensaciones, en las emociones, si no vives la situación que estás viviendo en ese momento del viaje, no sirve para nada lo que estás haciendo. Si solo te fijas en la pantalla nos tiene que dar información. Y entonces eso sigue existiendo, la capacidad de aventura, porque si te equivocas, la cagas. Entonces ya te has metido en el fregado. Dices, madre mía, ¿por qué nos habremos venido por aquí? ¿Por qué habremos parado y no habremos seguido que estaba por ahí? Pues, y si aciertas, te da confianza, te da capacidad y dices, joder, qué bien, ¿no? Te da fortaleza. Y lo que tenemos que tener claro es que la tecnología es información. Entonces, no nos priva de vivir aventuras, de vivir emociones, ¿vale? Que las aventuras esas de incertidumbre, de que, pues como aquella época, que no teníamos nada y no sabías ni siquiera las previsiones meteorológicas. Salía de viaje, yo salía y empezaba a llover, a nevar, a veces en los picos de Europa, 2 días metido debajo de una piedra y decías, madre mía, pero ¿esto qué es? Eso ahora es muy difícil. A mí incluso yo miro, consulto, tengo en el móvil, tengo lo del aviso de tiempo y tal, y me dice, dentro de 2 horas va a llover aquí. Y uff, vamos a buscar ya un sitio para dormir porque va a llover dentro. O sea, eso es información, pero la decisión, hay que tener claro que la tienes tú. Y eso es lo más bonito, el tomar tú las decisiones. Antes, bueno, pues que las tomábamos y eran como más trascendentales, pero claro, éramos otra gente diferente. La gente de ahora que no ha conocido eso, pues como su inspiración es esta, en la pantalla, pues puede vivir lo mismo, se puede meter en los mismos fregados. Lo único es tener actitud. Claro, si tú ya cuando sales de casa tienes que saber, tienes 15 waypoints del sitio, de la foto, del el restaurante, la comida, el cargador de la bici eléctrica, el sitio para dormir. Si sales así de viaje, te pierdes mucha posibilidad de que te pasen cosas más emocionantes. El viaje puede tener un éxito. Al final dices, oh, he conseguido llegar a Santiago, o llegar a Burgos, o llegar a Roma, o llegar a donde quieras ir, pero te privas quizás de esas cosas que Bueno, pasan cuando te vives con tanta privas de la incertidumbre. sorpresa en sentido Claro, positivo de y la negativo, incertidumbre, de los dos tipos de pero sorpresa, aún ¿no? así, bueno, lo sabes por el kilómetro cero, por ejemplo, muchas veces, que lo hemos vivido, de que lleva la reserva del hotel y no llega. O llega antes y no puede llegar, y ya ha tenido que dormir en sitios. O sea, que tampoco eso te da la seguridad de que, o sea, Está claro. salir, lo que decimos es,
salir y vivir y a ver qué pasa. ¿Y tu libro de la vuelta al mundo, dónde lo puede conseguir la gente? ¿Dónde lo puede comprar? En la librería Desnivel, entran en Desnivel y ahí es la editorial Desnivel, aparte que está en la Casa del Libro, en cualquier librería, o sea, están las ventas, pero vamos, está editado por Desnivel y como ahora todo se pide online, a ellos se le puede pedir online y vamos, lo mandan encantados. Y al que haya escuchado este podcast y haya llegado hasta el final y haya escuchado un poquitín todo, ¿qué consejo le darías tú si se está planteando hacer ese viaje? ¿Qué consejo le darías tú con todo lo que, con lo poco Sí, que sabes? No. esto de los consejos, mira, ¿sabes qué pasa, Silvia? Yo últimamente estoy empezando a decir que ya no quiero dar consejos. Es como, el mejor consejo que puedo dar es que la gente no pida consejo, que salga y que viva su vida y que viva el viaje como ellos realmente lo quieren sentir. Si quieren hacer el Camino de Santiago, que salgan y que se inspiren un poco en lo que es, que buscan ellos en el Camino de Santiago, un viaje, una experiencia, que no pidan muchos consejos. Porque yo les voy a dar mi punto de vista y cada vez con los años me voy amoldando más como unas normas, unas cosas, porque ya son muchos años haciendo manuales, dando consejos y tal, ¿no? Entonces yo, el primer consejo es que no pidan consejo, que salga la gente y viva cada momento. Y si en el primer paso que das se dan un tropezón, por no haberlo sabido, mejor. Seguro que en el siguiente ya no se tropiezan y van a disfrutar mucho mejor de la vida. ¿Y viajes en bici que hayas hecho que también quieras aquí contar o recalcar que te hayan marcado, aparte de esta vuelta al mundo? Ahora estoy seducido por Sudamérica. O sea, estoy en los Andes, sobre todo los Andes bolivianos, todo lo que es en la cordillera central, porque Perú y tal es más de alpinismo, que también me gusta mucho, pero a nivel de bici estoy completamente, bueno, necesitaría 3 vidas para hacer todos los proyectos que tengo pensados en O los sea, que Andes. los en Andes. los Andes. Bueno, con Capi contaremos para más programas, pero en concreto también con otro, yo creo que haremos uno sobre el Camino de Santiago, que al final es algo conocido a nivel mundial, que este de cuando tú empezaste a trabajar sobre el Camino de Santiago con tus primeras guías apenas se conocía, porque en España se empezó a conocer en el año 92, yo no recuerdo mal. El 93 En el jacobeo. 80 y tantos la gente del Camino de Santiago no sabía muy bien lo que era. De repente en el 92 llegó el COVID con la Expo de Sevilla, llegó también el logo del Sacobeo que todos recordamos y demás, ¿verdad? Que además el equipo Banesto en aquella época de Indurain los patrocinaba y ahí se empezó a correr esa voz, pero el Camino de Santiago que ahora es un boom a nivel mundial y un referente a nivel mundial y un modelo económico que gracias a él funcionan muchas poblaciones de muchos sitios. Porque Caminos de Santiago, ¿cuántos hay en total? Yo es que ya me pierdo. Caminos de Santiago como tal. Bueno, caminos oficiales. Aquí en España yo creo que hay 8. Bueno, claro, es que lo de oficiales, claro, no quiero decir la cifra porque luego la última vez el último artículo que hice el año pasado, el especial Camino de Santiago, me dio una bronca porque no nombré no sé cuál camino, ¿sabes? Y ahora ya no sé ni cuáles son todos O oficiales, sea, porque están saliendo. aproximadamente Hay entre unos... 10 o 12 oficiales. O sea, Vale, oficiales. que no está nada mal con la cantidad de gente que mueve esto al año. O Sí, sea, que es oficiales una... quiero decir, pues que estén que tengan sus guías, que tengan sus flechas. Estoy hablando del Mudéjar, del sureste, del camino, pues la Vía de la Plata, bueno, pues el camino de San Jaume, o sea que El son Camino de caminos. Madrid, El camino de que es Madrid, sí. maravilloso, que para la gente que no lo sabe, el Camino de Santiago de Madrid, que al final es kilómetro cero, es mucho por él. Mm. El Camino de Madrid, ahora que se habla de otro camino, empieza en la iglesia de Santiago, Ujú. mejor nombre o mejor iglesia imposible, ¿no? Está justo enfrente del Palacio Real, que ahí empieza el Camino de Madrid y empieza también el Camino de Uclés, que ahora también por suerte se empieza a hablar mucho de él Sí, y justo empieza uno y termina el otro. Ahí sí, sí, justo en la iglesia de Santiago, al lado del Palacio Real, empieza el sí. Camino de Que Uclés y el de realmente en Santiago de Madrid. Uclés, en el monasterio de Uclés, eso fue un feudo de la Orden de Santiago muy potente, muy potente. O sea, hubo una época que fueron los principales promotores y cuidadores del Camino de Santiago en la zona centro. O sea, tenían un poder tremendo. Entonces, tiene cierto peso, lo que pasa que, claro, todo eso va surgiendo un poco por la inercia de la proliferación un poco comercial del Camino de Que Santiago. eso lo contaremos, no nos vamos a adelantar muchas cosas y terminamos ya con esto el podcast de hoy, que el Camino de Santiago se creó porque los caballeros de la Orden de Santiago protegían a los peregrinos de los musulmanes que querían hacer esa ruta Claro. con tanta connotación religiosa, que a fecha de hoy seguramente del 100% de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago, igual creyentes o practicantes son el 30%, yo que lo he hecho 1000 veces y demás. Bueno, es otra historia, ¿no? Es una cosa un poco más de Sí, introspección, de encontrarse con uno mismo, que cada uno busca en el Camino de Santiago, como tú bien has dicho al principio del podcast, cada uno busca una cosa diferente en el Camino de Santiago, exactamente. pero lo bonito es que es un camino que está lleno de buena energía. Sí, el Camino de Santiago lo que da yo creo lo que distingue, porque todos los caminos, todos los viajes tienen un poco de transformación.
en las personas, en cada uno, ¿no? Un viaje que no te transforme, que no te cambie algo desde antes de hacerlo a después, no ha tenido mucho valor. Es decir, repítelo, porque entonces te has perdido algo. Para mí el viaje, aunque sea subir a la sierra y bajar, lo que sea, ¿no? Cualquier viaje tiene que tener un poco hay que salir un poquito vacío de algo y que te llene, ¿no? Hay que tener un poco de búsqueda e inquietud. Y el Camino de Santiago tiene esa virtud, como tiene tanto pozo de tantos años, de tantos siglos, pasando gente, entonces se va condensando, tiene condensado mucho contenido artístico-cultural. La gente que te encuentras va con un talante un poco especial. Entonces, si tiene esa virtud o un poco, pues esa condición de transformación, ¿no? Es un poco, no de transformación trascendental, como no estoy hablando de nada esotérico ni nada de, no, simplemente de transformación emocional, porque convives con gente, porque a veces te emocionas, porque es una superación constante día a día, es largo, que es importante que los viajes sean Bueno, hay largos. una cosa que yo insisto mucho cuando la gente dice que se va a viajar en bici o viene a hacer kilómetro cero, Camino de Santiago, que la gente dice, no, me voy a desconectar. Yo siempre digo lo mismo. Y es una palabra que me sienta muy mal porque está empleada justo al revés. Yo digo que siempre cuando te vas en bici a viajar, te vas a conectar con lo que tú realmente eres, porque lo que nos desconecta es el estrés, el compañero de trabajo que no aguantamos, el email de las 7 de la mañana, el del coche de atrás que de repente se pone a pitar sin tener sentido en medio de la calle. O sea, al final vivimos en un entorno que nos mueve de lo que nosotros realmente somos. Es decir, que yo quiero estar aquí, pero el día a día nos mueve demasiado. Entonces yo creo que tenemos que empezar a emplear bien esa palabra. Y yo, como bien has dicho, un viaje, aparte de transformarte, lo que te lleva es a conectar Sí, sí. contigo mismo. Y a Sí, conectar realmente exactamente. con una cosa muy bonita, que además tú lo has aprendido viajando, a llevar lo justo y necesario, ¿no? Que es cuando uno viaja bien. Y ya un poco por resumir y terminar este podcast, porque podría durar pues tantos días como tu viaje, años 90, sin teléfono, sin tarjeta, con 30.000 pesetas de la época, 180 euros, vuelta al mundo entera, consiguiendo luego recursos como se podía, descubriendo muchas cosas, dándonos cuenta de lo ignorante que a veces somos, ¿no? Porque nos dejamos ya por los medios de comunicación y tenemos ideas preconcebidas de cómo es cada país y hasta que no lo conoces no te das cuenta realmente de lo que es. Y bueno, y de lo bonito que es, ¿no? Que lo que más me ha gustado de todo esto es cómo llegaste a inspirar a estas personas para que abrir una tienda de bicis con tu propio nombre, que eso debe ser, vamos, yo a nivel personal, a mí, como diría el rey emérito, me llena de orgullo y satisfacción. Lo bonito que tiene que ser llegar ahí, tú verlo y decir, "Bueno, o sea, ese es momentazo, momentazo, momentazo". Así Sí, que sí, sí, sí. buscaremos en Google si todavía hay en Panamá y en Argentina, en Buenos Aires sigue saliendo a Capitán Pedales, pero aunque no siga, por lo menos ese espíritu Capitán Pedales, seguro que ha llegado a mucha gente, yo entre ellos, que cuando yo era pequeño iba al colegio, todavía no iba al instituto, me inspiraba gracias a artículos como tú y seguramente un poquito de lo que yo soy es gracias a gente como tú, que nunca hay que olvidarse de estas cosas, ¿no? Sobre todo que a veces nos olvidamos y perdona que hablo yo tanto, ¿no? Pero es cierto, nos olvidamos de los referentes. A mí hay una cosa que soy muy pesado y me chirría mucho, ahora que se habla del bikepacking, del gravel y tal y cual, cuando tienes que leer artículos de gente que teóricamente sabe de ciclismo y te dicen que el gravel y el bikepacking lo han inventado los americanos a finales de los 90. Vamos a ver, por favor, empecemos nunca la casa por el tejado. O sea, el bikepacking, ya en los 90 este señor, que era español, que no era americano, ya lo hacía, ¿vale? Hablamos del principio de los 90, pero cuando hablamos ya de gravel, y yo veo que me encanta el Tour de Francia de sus orígenes, que era la aventura de dar la vuelta a Francia en 21 días en bicicleta, cuando no había carreteras y era todo por pistas de gravel, y tú ves ahí a tíos que se hacían etapas de 300, de 400 kilómetros todos los días, sin asistencia, porque ahí lo único que te lleva la maletita al hotel, pero ni mecánicos, ni habituamiento, o sea que eso era el Tour de Francia en los orígenes. Y ves un artículo en una revista que te pone una foto de el que teóricamente inventó el gravel a finales de los 90, cuando en el 1900 y poquito ves a 100 tíos que iban por gravel, por grava con una bici, pues macho, creo que tenemos que un poco recordar un poco qué es la historia, ¿no? O sea, la luz, ¿quién la inventó? Thomas Edison, nadie lo pone en duda, ya está, nadie ha venido a decir que la ha inventado otro. Pero por favor, intentemos un poco recuperar este amor por el deporte que nos gusta y un poco de cultura, ¿no? Y saber un poco quién inventó el qué, Sí, ¿no? sí, Que tampoco hay que ponerse la medalla de lo inventado yo, que no hace falta. pero es importante sí destacar un poco los hitos, Y ponerlos en cada cosa en valor. su sitio. Sí, Y para poner en poner valor, su porque claro, sitio, sí. ahora decimos, a ver, que un tío en Estados Unidos a finales de los 90 haga ultradistancia tal y cual, bueno, está bien, pero que en el año 1900 y poquito, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando había los recursos económicos que había, los medios que había, que una persona vendiera todo lo que tenía para poder comprar una bici, para poder hacer el Tour de Francia, o sea, eso sí que tenía mérito. O sea, ya no es por ponerse las medallas los de ahora, sino es por quitar el mérito a aquellas personas Exacto. que empezaron con un deporte que si ellos no lo hubieran hecho, esto que ahora estamos viviendo nunca jamás hubiera sucedido. Es decir, el ático es lo que más vale de una casa,
pero si alguien no pone los cimientos en el sótano, ese rascacielos no se levanta. No sube. Entonces yo siempre lo digo, ahora que estamos en estos tiempos de inventar el ciclismo, los nuevos teóricos, que volvamos un poco a recordar esos orígenes, ¿no? Y por eso creo que la cultura ciclística debemos mantenerla, y el respeto por esa gente que empezó un deporte tan maravilloso como es el ciclismo de carretera, como es el mountain bike y como ha sido el gravel, que al final la bici de gravel es cierto que la tecnología ha hecho que volviéramos a disfrutar del gravel, pero el gravel fue la primera bici que se inventó, porque las primeras bicicletas de hace ya cientos de años eran bicicletas con un manillar Moustache más abierto, con una cubierta mucho más ancha que la bici de carretera. Claro, la tecnología no era la de ahora, obviamente. Pero ¿quién inventó el teléfono? Nadie dice que lo inventó Steve Jobs. El teléfono se inventó muchísimo antes. Él lo mejoró, ¿no? Igual que han hecho las marcas ahora. Pero es cierto que los inventores y los pioneros ya fueron hace cientos de años. El concepto es el mismo, exactamente. Eso es. Si lo que decimos en Europa, o sea, para mí el ciclismo es que es europeo, o sea, y sobre todo centroeuropeo. Ya por lo menos lo que he leído de los primeros libros que leía, lo que decía antes cuando ya me inspiraba, que leía libros de bici, de montaña, que veía que la gente, pues eso, a principios del siglo XX ya viajaba en bici para ir a los sitios, o sea, usaba la bici como vehículo de transporte. Sí, yo tengo muchos libros de esos de Salamanca, Madrid, había una carrera, París-Madrid, tengo un libro sobre ello, que ya en el año 1902, dos periodistas vestidos con traje y con su pajarita, porque no se llevaba la corbata en aquella época, sus bigotes, que también ahora los hemos inventado ahora, pero ya los llevaban ellos, sus bigotes bien rizados y trabajados, y eso ya sucedía hace cientos de años. Entonces, bueno, creo que también, hablando de libros, es bueno recuperar esa cultura ciclista, no solo por admirarles, sino también por darnos cuenta de que esto no es de antes de ayer, sino que esto sigue habiendo mucho tiempo, y que montar en bici de gravel y hacer ultradistancia no es de modernos, sino que es el primer ciclismo que se inventó, y ahí es Tour de Francia, que es la primera gran carrera del mundo, que era ultradistancia y gravel y autosuficiencia. Eso era el Tour cuando comenzó, que el Tour actual no tiene nada que ver. Yo siempre lo digo, el Tour de Francia le pasa lo mismo que al París-Dakar, ¿no? El París-Dakar antes empezaba en París, terminaba en Dakar, ahora ni empieza en París ni termina en Dakar. O sea, es un deporte que en sus orígenes no se parece en nada al actual. Y se hacía con 4 latas y se hacía de otra manera, entonces y el espíritu es diferente. Sí, bueno, los conceptos. Y un participante del París-Dakar, yo cuando era pequeño, se perdía en el desierto y estaba perdido 3 días. Ahora, en el minuto 1, sabéis desde casa dónde está localizado el coche, que ha cambiado todo mucho, ¿no? Pero que es bueno eso, volver otra vez a los libros, a la literatura y a recuperar esa información de valor irreal, ¿no? Porque es cierto que, insisto, y yo soy especialmente pesado con esto, me chirrea muy mucho cuando leo medios de comunicación y me hablan del gravel como recién inventado. Digo, no, por favor, o sea, por respeto a los que en paz descansen ya, que fueron pioneros en el Tour de Francia, no podemos decir estas cosas cuando tenemos, por suerte, imágenes en blanco y negro, porque todavía no existía la cámara en color, de aquellos ciclistas que atravesaban Francia en 21 etapas, con etapas de 300 y 400 kilómetros por pistas de grava con sus bicis de gravel, que no eran de carretera. Ahora lo que hace pues, es poner en valor o recuperar un poco ese estilo, que está muy bien porque ha abierto posibilidades nuevas a gente que no se le hubiera ocurrido coger y poner unas ruedas gorditas a la bici normal y tal. Y entonces ha abierto posibilidades. A mí me parece fabuloso, ¿no? Que pongan conceptos nuevos, pero el concepto no lo inventan. Lo que hacen es reponer en valor. Es como una fuente que está abandonada y tal, la recuperan, la ponen, la ponen en manantial y ahora puedes coger agua de esa fuente. La has puesto en valor, la has recuperado. Digo, no, es que hemos descubierto los manantiales. No, eso ya estaba ahí. Lo único que has hecho es recuperarlo. Yo siempre lo digo, la tecnología nos sacó del ciclismo sus orígenes, es decir, el ciclismo sus orígenes era todo por pistas porque no había otra cosa. Claro. La tecnología evolucionó a que hubiera carreteras asfaltadas y la bicicleta se pensó para bicicletas asfaltadas, claro. Luego llegó el mountain bike y se pensó para senderos y trialeras, y la tecnología nos sacó de donde realmente surgió el ciclismo como tal. Y ahora la tecnología nos ha vuelto a llevar a esos orígenes del ciclismo y a poder disfrutarlos como debe ser, y que cada uno haga lo que quiere como quiera, que si uno quiere hacer mountain bike con la bici de gravel, bienvenido sea. Pero sí que es cierto que en ese sentido de quiénes fueron los pioneros, pues eso, que no se pierda un poco el respeto a quienes realmente pues inventaron un poco este deporte, ¿no? Y en este caso, pues a gente como tú, que fuisteis pioneros en los 90 en todo. En el bikepacking. En el bikepacking. Sí, el bikepacking. Y el gravel, porque tú senderos cogerías poco cuando hiciste ese viaje, o sea... Sí, y menos porque entonces, por ejemplo, los mapas, como no había mapas, claro, llegabas a
yo qué sé, a Yugoslavia y tenía, por ejemplo, un mapa de carreteras. Y entonces, claro, a mí que siempre me ha gustado ir por las montañas, pues claro, a veces decía, oye, a lo mejor aquí había un camino, pero no había posibilidades como ahora de poder salir de las carreteras. Entonces, muchas veces me he perdido, incluso en aquella época, no ya solo viajando cuando la vuelta al mundo, incluso después, hasta que no aparecieron ya otras tecnologías, la posibilidad de eso, de descubrir territorios y cosas chulas que hay por el medio ambiente, por la naturaleza, porque no teníamos mapas, no había posibilidad de decir, oye, ¿dónde llevará? O no estaban las carreteras, las pistas puestas, ¿no? Como ahora. Sí, sí. Que Antiguamente ahora, que nos teníamos que claro, comprar, entonces, en toda guantera de coche teníamos una guía claro, Camsa. yo ahora, por ejemplo, voy a zonas, a serranías, a los Pirineos, a sitios, y digo, uy, que pasó por aquí 20 veces y no sabía que existía esta pista que llegaba. Ahora miro la ortofoto y digo, anda, pero si llega aquí al fondo de un valle, una majada, te metes y sabes que vas a llegar, que hay un abrevadero, que hay una fuente. Entonces, eso es fabuloso, ¿no? Que te meta esas cosas, ¿no? Pues Pero nada, pues muchas gracias, Capi, por ya, ser ya hemos parte de llegado. este primer podcast oficial de Kilómetro Cero, que no podía ser otro invitado que no fueras tú, ya lo Qué digo yo. honor, Silver. Y nada, gracias por contarnos tu viaje a la vuelta al mundo. Ahora, quien la quiera dar, pues que se anime, 180 euros, un par de añitos y a disfrutarlo. Y nada, nos veremos en otro podcast hablando del Camino de Santiago, que al final es algo muy recurrente para la gente a la hora de viajar, de hacerlo, y sobre todo para hablar de todas las opciones del Kilómetro de Santiago y esos pequeños Sí, consejos que siempre es bueno. quizás también eso abrir un poco de otras posibilidades, que no solo el Camino de Santiago es el camino francés, que no solamente porque hay que conseguir la Compostela, o sea, no hacer el camino es, pues eso, lo que decíamos antes, una experiencia. Y pequeñas cosas que la gente no sabe, que si vas Sí, con bici eléctrica no te dan la Compostela todavía, no está homologada. O sea, el Camino de Santiago se puede hacer en bici muscular. no asistida, a pie y a caballo. Son las tres formas en las cuales cuando llegas ahí a la Plaza del Obradoiro te firman tu Compostela. O sea que si queréis hacer el Camino de Santiago tiene que ser en bici no asistida, andando o a caballo, que poca gente lo sabe, pero todavía hay gente que lo hace y son las tres formas en las que te ven. Si vais con bici eléctrica y lo decís, no os la dan. Así que si la habéis hecho y queréis la Compostela metiendo un poquito, pues tampoco hace Y no hay que falta hacer trampas. que enseñéis la bici. O sea que nada, no me interesa mucho, pero bueno, que son pequeños detalles que la gente no sabe del camino que ya contaremos. Así que nada, Capi, muchas Bueno, gracias sí, nada, encantado. y nos vemos. Ya, Próxima aventura. los Andes. Vale, Fuera de España, los Andes, y si puede ser, vamos a ver. pues ya cuando sepamos nos dirá fecha y ahí te seguiremos, te animaremos. Y bueno, igual te encuentras por ahí una tienda Capitán Pedales también, oye, pero ya tendrás que poner el copyright, regístralo. Sí, sí, lo tuve registrado en un tiempo aquí en España porque cuando hice las guías y tal, luego ya lo dejé, ¿no? Porque a los 15 años ya lo tienes que renovar y dije, ya no me interesa. Pero sí, hubo un momento que sí que digo, por si acaso, ¿no? Y bueno, pero vamos, ya no. Pues nada, si no os habéis quedado dormidas y dormidos hasta el final de este podcast, muchas gracias por haber llegado aquí hasta el final y nada, con Capi estaríamos pues unas cuantas horas más hablando. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.